Hay una familia en Nogales, Arizona, que muere exactamente 7 minutos después de decir su nombre completo en voz alta. No importa dónde estén, no importa qué estén haciendo, siempre son 7 minutos exactos. Hoy vas a conocer esta historia y te voy a contar cómo es vivir sabiendo que una sola palabra puede matarte. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo y llegue a más personas. Suscríbete para que no te pierdas ningún video nuevo. Y comenta desde qué país me estás viendo. Así conozco mejor quién está del otro lado y puedo crear contenido que realmente te interese. Dicho esto, sin más rodeos, que empiece la historia. Hay una familia en la frontera de Arizona que no puede decir sus propios nombres en voz alta, porque si lo hacen, mueren exactamente 7 minutos después. Yo descubrí esto cuando empecé a investigar la muerte de un adolescente en Nogales, que murió después de pronunciar el nombre completo de su padre durante una llamada telefónica. El chico tenía 16 años y estaba hablando con su padre por teléfono cuando de repente dijo el nombre completo de su padre en voz alta, como si estuviera confirmando con quién estaba hablando. Su padre gritó inmediatamente, pidiéndole que no dijera eso. Pero ya era demasiado tarde porque el nombre ya había sido pronunciado y no había forma de retractarse. Exactamente 7 minutos después de haber dicho ese nombre, el adolescente cayó al suelo y murió sin ninguna razón médica aparente que pudiera explicar lo que acababa de pasar. Los médicos que revisaron el cuerpo no encontraron nada que explicara la muerte, ni impacto, ni heridas, ni signos de ataque cardíaco, solo un cuerpo que simplemente dejó de funcionar. Pero lo más extraño fue que las personas que estaban cerca del chico en el momento de su muerte dijeron haber escuchado algo que describieron como un eco en el aire. No era un eco normal, sino algo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, como si el aire mismo estuviera susurrando algo que nadie podía entender. Cuando empecé a investigar más sobre esta familia, descubrí que los ríos tienen una regla muy estricta que todos siguen sin excepción desde hace generaciones. Nadie en la familia usa nombres completos, ni en documentos internos, ni en conversaciones privadas, ni siquiera cuando están completamente solos en sus propias casas. Solo usan iniciales como R.M. o J.L. o C.R. como si escribir o decir el nombre completo fuera peligroso. Incluso en sus registros personales, en sus diarios, en sus cartas familiares, siempre usan solo las iniciales para referirse unos a otros. Al principio pensé que era solo una costumbre extraña de la familia, tal vez algo cultural o religioso que no entendía, pero después descubrí que era mucho más que eso. La familia sabía exactamente por qué hacían esto. Sabían que había un peligro real, pero nadie hablaba abiertamente sobre lo que pasaba si rompías esa regla. Era como si todos hubieran acordado nunca mencionar el peligro directamente, como si hablar de ello pudiera hacerlo más real o más presente. Cuando revisé los registros históricos de muertes en la familia, encontré un patrón que se repetía una y otra vez a lo largo de varias décadas. Cada vez que alguien moría en la familia Ríos, la muerte ocurría exactamente 7 minutos después de que alguien pronunciara un nombre completo en voz alta. No 6 minutos, no 8 minutos, siempre 7 minutos exactos desde el momento en que el nombre era pronunciado hasta el momento en que la persona moría. Y lo más extraño es que las muertes ocurrían en ambientes completamente diferentes, sin ningún patrón físico que pudiera explicar por qué pasaba. Una persona murió en su propia casa, otra en la calle, otra en un hospital, otra en un coche, pero todas exactamente 7 minutos después de que se dijera un nombre. Era como si el lugar no importara en absoluto, como si el tiempo fuera lo único que realmente contaba en esta maldición. Y las causas de muerte que aparecían en los registros médicos eran completamente imposibles de explicar desde el punto de vista científico. Había un caso de alguien que murió por una caída, pero los médicos no encontraron ningún impacto en el cuerpo que justificara la muerte. Había otro caso de un joven completamente sano que murió de un paro cardíaco sin tener ninguna condición previa que pudiera causar algo así. Había otro caso de alguien que murió por hemorragia interna, pero los médicos no encontraron ningún ferimento externo o interno que explicara de dónde venía la sangre.
Era como si los cuerpos estuvieran siendo destruidos desde dentro de formas completamente diferentes, pero todas siguiendo el mismo patrón temporal de 7 minutos. Hablé con testigos que habían estado presentes en algunas de estas muertes, y todos mencionaron el mismo detalle extraño sobre un eco en el aire. Dijeron que en los últimos segundos antes de la muerte, el aire parecía vibrar o susurrar, como si algo estuviera llegando o acercándose a la persona. Algunos lo describieron como un susurro indistinto, otros como un zumbido, pero todos coincidían en que había algo en el aire que no debería estar allí. Lo que realmente me impactó fue cuando descubrí que alguien había logrado grabar ese sonido en algunas ocasiones, cuando las muertes ocurrieron cerca de dispositivos de grabación. Las grabaciones capturaban un susurro que aparecía exactamente 6 minutos y 50 segundos después de que el nombre era pronunciado, siempre el mismo intervalo. Escuché esas grabaciones muchas veces intentando entender qué era ese susurro, pero nunca pude distinguir palabras o un patrón claro en el sonido. Era como si algo estuviera intentando hablar, pero no pudiera formar palabras comprensibles, o tal vez como si estuviera hablando en un idioma que nadie conoce. Algunos investigadores intentaron amplificar y limpiar el audio para escuchar mejor lo que decía, pero el susurro siempre permanecía indistinto sin importar qué hicieran. Era frustrante, porque sentías que había información allí, que el susurro estaba diciendo algo importante, pero simplemente no podías entenderlo. La familia Ríos obviamente sabía de este peligro y había desarrollado toda una serie de estrategias para protegerse a lo largo de los años. Enseñaban a los niños desde muy pequeños a nunca decir nombres completos, a siempre usar solo iniciales, a ser extremadamente cuidadosos con las palabras. Evitaban situaciones donde alguien pudiera pedirles que dijeran su nombre completo, como trámites oficiales o presentaciones formales. Siempre encontraban formas de evitarlo. Pero a pesar de todas estas precauciones, de vez en cuando alguien cometía un error, como el adolescente que dijo el nombre de su padre por teléfono. Y cuando eso pasaba, no había absolutamente nada que pudieran hacer para detener lo que vendría exactamente 7 minutos después. Era como si estuvieran viviendo en un campo minado invisible, donde un solo error de palabra podía matarte sin ninguna forma de defenderte o escapar. Lo que realmente cambió mi comprensión de toda esta situación fue cuando uno de los miembros de la familia me mostró algo que habían guardado en secreto durante décadas. Era una grabación antigua en cinta de casete, hecha por uno de los ancestros de la familia hace muchos años, donde hablaba directamente sobre la maldición. La voz en la grabación sonaba asustada, pero también determinada, como si supiera que lo que estaba diciendo era importante y necesitaba quedar registrado. El ancestro explicaba en la grabación que había pasado años intentando entender qué era lo que pasaba cuando alguien decía un nombre completo. Y después de mucha investigación y observación, había llegado a una conclusión que dejó grabada en esa cinta para que las futuras generaciones la escucharan. La frase que dijo fue esta: el nombre llama, y aquello que responde no falla el camino, pero siempre llega 7 minutos después. Esa frase me dejó helado porque implicaba que decir el nombre no causaba directamente la muerte, sino que llamaba a algo, invocaba a algo que luego venía, y ese algo, lo que sea que fuera, nunca se equivocaba de camino. Siempre encontraba a la persona cuyo nombre había sido pronunciado, pero necesitaba exactamente 7 minutos para llegar, como si hubiera una distancia o un proceso que tenía que cumplirse antes de poder actuar. El ancestro continuó hablando en la grabación, intentando explicar más detalles sobre lo que había descubierto, pero su voz empezó a sonar cada vez más nerviosa. Dijo que había intentado diferentes formas de romper la maldición, de protegerse, de escapar, pero nada había funcionado nunca. Y entonces, en lo que fue probablemente el momento más perturbador de toda mi investigación, el ancestro hizo algo que no esperaba. Dijo su propio nombre completo en voz alta, claramente y sin dudar, como si estuviera haciendo un experimento final o dejando un último mensaje. Escuché en la grabación cómo pronunciaba cada sílaba de su nombre con una claridad deliberada, y después hubo un silencio largo. Durante ese silencio, podías escuchar al ancestro respirando,
esperando como si supiera exactamente lo que vendría, pero quisiera documentarlo hasta el final. La grabación continuó por varios minutos más, con el ancestro describiendo lo que estaba sintiendo, si había algún cambio en el ambiente, si escuchaba algo. Dijo que el aire empezaba a sentirse diferente, más pesado, como si algo estuviera entrando en la habitación aunque no pudiera verlo. Y entonces, exactamente en el minuto 6 de la grabación, cortó abruptamente, justo antes de llegar al minuto 7. No había ninguna explicación de por qué la grabación se cortó en ese momento específico, si fue el ancestro quien detuvo la grabación o si algo más causó el corte. Pero el hecho de que se cortara exactamente antes de los 7 minutos no parecía una coincidencia, parecía intencional o inevitable. Esa grabación me dejó con más preguntas que respuestas, pero también me dio una pista importante sobre la naturaleza de lo que estaba pasando. No era solo una muerte inexplicable, era algo que respondía a un llamado, algo que seguía reglas muy específicas de tiempo y espacio. Después de escuchar esa grabación, me quedé pensando en la frase del ancestro durante días, intentando entender qué significaba realmente. Si el nombre llamaba a algo, entonces, ¿qué era ese algo? Era una entidad, una fuerza, un fenómeno que nadie había podido identificar. Y si siempre llegaba en 7 minutos, entonces, ¿de dónde venía? ¿Por qué necesitaba exactamente ese tiempo para llegar? Esas preguntas me obsesionaron y seguí investigando cada detalle que pudiera encontrar sobre la familia Ríos y su historia. Pero justo cuando pensaba que ya había encontrado todo lo que había que encontrar, algo completamente inesperado sucedió. Un funcionario del registro civil me contactó diciendo que había algo extraño pasando con los archivos digitales de la familia Ríos. Me dijo que estaba intentando digitalizar registros antiguos de la familia como parte de un proyecto de modernización del sistema, pero estaba teniendo problemas técnicos. Cuando intentaba escanear los documentos y subirlos al sistema, los nombres completos simplemente no aparecían en la base de datos digital. Era como si el software estuviera censurando automáticamente los nombres completos, reemplazándolos con espacios en blanco o con iniciales. El funcionario pensó que era un error del programa, pero cuando intentó corregirlo manualmente, el sistema rechazaba los cambios una y otra vez. Era como si el software mismo reconociera que había algo peligroso en escribir esos nombres completos y se negara a guardarlos. Pero lo más extraño vino cuando el funcionario intentó cargar un archivo específico que estaba asociado con otro apellido que aparecía en algunos documentos antiguos. El apellido era Salazar y aparecía mencionado en varios documentos relacionados con la familia Ríos, aunque nadie sabía exactamente cuál era la conexión entre ambas familias. Cuando el funcionario intentó abrir ese archivo en el sistema, el programa se congeló completamente y dejó de responder. Tuvieron que reiniciar el sistema varias veces, pero cada vez que intentaban cargar ese archivo específico, el mismo problema ocurría. El funcionario revisó los registros de error del sistema para ver qué estaba causando el problema, y allí encontró algo que nunca había visto antes. El mensaje de error decía: línea de código 47, violación del límite de frontera. Ese mensaje no tenía ningún sentido desde el punto de vista técnico, porque no había ninguna línea de código 47 en el programa que pudiera causar ese error. Y el término violación del límite de frontera no era algo que normalmente apareciera en mensajes de error de software de registro civil. Era como si el sistema estuviera reconociendo algo que no debería poder reconocer, como si supiera que había una frontera invisible que no debía ser cruzada. El funcionario me preguntó si yo sabía qué podía significar ese mensaje, pero le dije que era tan nuevo para mí como para él. Lo único que sabía era que el número 47 aparecía otra vez, igual que había aparecido en otros aspectos de esta investigación. No sabía si era una coincidencia o si había algún significado más profundo en ese número, pero definitivamente no podía ignorarlo. Le pedí al funcionario que me enviara una copia completa de los registros de error y de todos los archivos relacionados con el apellido Salazar. Él aceptó, pero me advirtió que no estaba seguro de poder extraer esos archivos del sistema sin causar más problemas técnicos. Me dijo que sentía como si el sistema mismo no quisiera que esa información saliera,
como si hubiera una protección invisible impidiendo el acceso. Yo no sabía qué pensar de todo esto, pero tenía la sensación de que acababa de descubrir que esta historia era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué le pasa a la familia Salazar cuando cruzan la frontera? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.